Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas, ¿verdad? De ese super viaje esperado. Pues no te preocupes, estás en el sitio indicado ya que te voy a hacer unas clases particulares de frases básicas y cositas que te van a servir perfectamente para ese viaje que tienes. Así que vamos allá con ese inglés y cualquier duda que tengas, sabes que me lo puedes consultar sin problema. Estás en un lugar 100% seguro. Así que vamos a empezar. Vale, aquí tengo la pantalla de mi ordenador en la cual tengo unos apuntes y aparte también una libreta. Vamos a ir paso a paso en diferentes partes, diferentes fases que te van a servir cada una de ellas para un sitio diferente de tu viaje. Vale, a ver qué idea. Primero de todo tenemos las frases básicas, ¿vale? Me las he apuntado aquí para dártelas después y que así pues que lo tengas más a mano, ya que será lo más fácil que vas a tener, pero lo más importante porque va a ser justo al llegar, ¿vale? Em, Así que ya sabes, repítelo después de mí. Voy a poner esto bien en orden, perfecto. Vale, yo te lo diré en español, bueno, no, mejor te lo diré en inglés y luego el significado. Así creo que se te va a quedar mejor, ¿sí? Vale, a ver. Hello, fácil, ¿verdad? Vale, dímelo. Vale, eso es hola. Good morning, buenos días. Tienes que repetir, recuerda. Please, por favor, muy bien. Thank you, gracias, muy bien. Excuse me. ¿Qué crees que quiere decir esto? Disculpe, disculpa, exacto. How are you? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Esto lo vamos a ir pasando rápido porque veo que más o menos vas bien. My name is. Exacto, mi nombre es. ¿Tu nombre? I'm from. Soy de, pues, España, México, Perú, Nueva York. Bueno, creo Nueva York, no creo, porque si no sabrías inglés. ¿Me entiendes, verdad? Vale, aquí ya vienen un poquito más largas y más complicadas, pero es muy sencillo. How much is this? ¿Vale? This es esto. Entonces, estás preguntando cuánto cuesta esto. ¿Vale? How much is this? Perfecto. Muy bien. Vale, las dos últimas. I don't understand. Es un poquito más complicada, pero es fácil. I don't understand es no entiendo. Esta seguro que la vas a usar bastante. Seguro. I don't understand. Vale. Y la última de frases básicas es could you speak slower, please? Vale, please, ya sabemos que es por favor. Entonces, sería, podría hablar más despacio, por favor. Esta creo que también la vas a necesitar. Así que repítela. Perfecto. Could you speak slower, please? Muy bien, vale. Pues te voy a dar esta hoja. Vale, vamos a dejar el cuaderno por aquí. ¿Ves? Ahí tienes todas las frases apuntadas. Y esto mismo te lo puedes llevar en tu bolsito y así pues lo tendrás más a mano. Vale, aquí tienes. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente paso. A ver qué tengo por aquí. Vale, la segunda parte en mi móvil. Aquí está.
te voy a enseñar unas fotitos. Entonces tú tienes que decirme qué crees que es esta situación. Y a partir de ahí vamos a añadir frases útiles, ¿vale? A ver, que mire el móvil. Mira, tengo estas fotitos que más o menos irán pues un poco en el mismo orden en las cuales tú pues vas hasta el aeropuerto. Las voy a poner así que se ve mucho mejor, ¿vale? Vale, eso es cuando llegas, perfecto. Y aquí, eso es, cuando ya estás dentro del avión viendo tus vistas preciosas, eso es. Después aquí, ¿qué situación es? Claro, cuando estás haciendo el check-in, por ejemplo, para poder dejar tu equipaje, tus maletas, perfecto. ¿Y aquí? ¿Aquí qué crees? Sí, exacto. Esto podría ser ya cuando estás arriba, ¿no? Que ya has pasado los controles y todo esto. Y ya estás cuidando tu pasaporte y tal para poder entrar al avión. Aquí más o menos lo mismo. Puede ser la otra, incluso la otra imagen. Que está haciendo el check-in o pidiendo algún tipo de información. Y aquí ya, exacto, cuando hayas llegado a tu destino ya estás recogiendo, quieres ir a recoger tu equipaje, perfecto. Y por último, cansado de esperar, ¿verdad? ¿Por qué no lo encuentras? No encuentras tu maleta. Vale, entonces, ahora mismo voy a mirar las frases que tengo por aquí, ¿vale? Ya estás en el aeropuerto, así que vamos a hacer unas frases pues que te van a venir bien para el aeropuerto. Vale, en inglés y luego en español, ¿vale? Where is the gate? Vale, dime, repítelo. Muy bien, eso quiere decir ¿dónde está la puerta? Where is the gate? Perfecto. ¿Y ahora te acuerdas de la fotito de la ventana? Vale, pues can I have a window seat, please? Estás pidiendo que quieres tener un asiento junto a la ventana. Exacto. Exacto, estás pidiendo que quieres un asiento en la de la ventana. ¿Quién no quiere un asiento en la ventana? Yo siempre pido un asiento en la de la ventana. Entonces, ¿cómo es? Can I have a window seat, please? Perfecto. Vale, estás yendo otra vez al mostrador porque tienes dudas de si tu vuelo va a salir a tiempo o no. Y se ve que en las pantallas pues no hay mucha información. Así que vas a preguntar, ¿Is the flight on time? ¿Qué crees que puede significar? Exacto, que si tu vuelo está a tiempo, que si va a salir en la hora acordada. Eso. Vale, después por aquí que tengo... Vale, tengo... how long is the flight? ¿Cuánto dura el vuelo? Bueno, hay vuelos que sabes que pueden durar 20 minutos, como que pueden durar 12 horas. Así que no te acuerdas y pues no tienes móvil para buscar. Y pues puedes preguntarlo. How long is the flight? Perfecto. Y lo mismo que antes. Puedes preguntar si tu vuelo está a tiempo. ¿Qué era? Is the flight on time? Ok. O puedes preguntar Is there a delay? Delay a lo mejor te suena un poquito. Porque si estás así de informática y tal. Exacto. Que si tiene algún retraso, si hay algún retraso en tu vuelo. Vale, a ver, la siguiente. Vale, ¿cómo dirías dónde puedo facturar mi equipaje? ¿Vale? Si a otra vez al mostrador a preguntar dónde lo puedes facturar. Acabas de llegar y estás perdido, estás dormido porque te levantas a las 4:30 de la mañana y estás perdidísimo. Entonces, ¿cómo sería? A ver, cuéntame. Muy bien. Lo de check lo sabes, pero no sabes las palabras que hay en medio. Vale. Sería Where can I check my baggage? Exacto. Muy bien. Dímelo otra vez. Muy bien, yo anotando unas notas porque
Ujú, eso es. Eso. Where can I check my package? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿te acuerdas la foto, esas últimas que estabas esperando el equipaje? Vale, ¿cómo lo dirías? Ujú. O sea, ¿cómo dirías dónde está la recogida de equipaje? Inténtalo. Hay una palabrita ahí que ya sabes. Venga. Baggage. Muy bien. Where is baggage claim? Muy bien. Perfecto. Ah, y me he olvidado una. Ahora estaba mirando aquí el ordenador. ¿Dónde puedo facturar mi equipaje? Where can I check my baggage? Eso es. Muy bien. Repítelo. Where can I check my baggage? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora que yo vea por aquí, vamos a pasar a la tercera parte, que cuando ya has llegado a tu destino y quieres ir al hotel, has llegado al hotel. Así que vamos a imaginar que estás ya dentro del hotel y vamos a buscar unas frases para poder comunicarte con la persona que esté en recepción y poder conseguir tu habitación si tienes alguna duda, información sobre el sitio, etcétera. Así que vamos allá a ver. Perfecto, voy a mirar en el ordenador qué frases tenemos. A ver, que te estuve escogiendo. Vale. Para ponernos más en situación, vamos a ver como si estuviésemos dentro. Así que vas a escuchar un poquito de soniditos de fondo, sí. Y más adelante también en las siguientes también vas a escuchar cosas de fondo, así que no te asustes. Vale, a ver, la primera frase que tenemos es: tengo una reserva. ¿Cómo le dirías? Más o menos. I have a reservation. I have a reservation. Perfecto. Vale, ahora diríamos, ¿dónde está mi habitación? Lo dirías, where, bien, is my room. Perfecto. Where is my room? Después tenemos, ¿puedo obtener la contraseña del wifi? Así para conectarte a internet sin tener que pagar nada. Can I get the Wi-Fi password? Yes. Can I get the Wi-Fi password? Perfect. A ver, después tenemos esta. Esta es bastante interesante. Ya cuando te has levantado, tienes que desayunar, ¿verdad? Entonces, ¿está incluido el desayuno? ¿Cómo lo dirías? Is, ¿vale? Breakfast. Included. Muy bien, muy bien. Included. Perfect. Breakfast. En realidad es que es un poco trabalenguas, pero no te preocupes. A mí también me pasa, como has visto. La siguiente sería... seguramente por eso te hagan pagar un poco más, porque las vistas se pagan, pero para preguntar si puedes obtener una habitación con vistas, tendrías que decir, can I have a room with a view? View, plan, así que veas una bonita vista. Can I have a room with a view? Vale. Lo haces muy bien, la verdad, ¿no? Vamos así más como rapidito porque cada cosa la repites perfecto. Luego ya sabes, las escribes todas, que hay detrás donde te ayuda la hoja, te caben bastantes y ya está. Y para preguntar a qué hora tienes que irte al siguiente, puedes hacer como a qué hora es el checkout. Entonces, what time is checkout? ¿Vale? Con una barrita en el medio. Acuérdate de escribirlo así. What time is checkout? Checkout. Entre medias una barrita. Muy bien. Ahora poco de información, a ver qué te pueden aportar en el hotel para preguntar si tienen una recomendación de un restaurante cerca que esté bueno, ¿no? Entonces, can you recommend a good restaurant? Y si quieres decir que sea cerca del hotel, pues puedes decir como near
RV, ok. Vale. Can you recommend a good restaurant in RV? Muy bien. Gracias, muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. La pronunciación perfecta. A lo mejor no sabes lo que estás diciendo, pero la pronunciación súper bien, súper bien. Vale, por último en esta fase necesitas un mapa porque por si acaso te puedes quedar sin batería en el móvil y pues un mapa físico en papel, papel siempre viene bien. ¿Cómo lo dirías que quieres un mapa de la ciudad donde estás? Do you have a map of the city? Do you have a map of the city? Repítelo. Muy bien. Me encanta, la haces súper bien. Así sí que vamos a seguir haciendo más clases, ¿eh? Con estos dotes que tienes, yo no sé. Vale, a ver. Ahora pasamos a la cuarta parte, la cuarta fase. Y sería ya, pues que te vas a un restaurante, ¿vale? A comer. Y puedes preguntar que quieres una mesa para 2 personas. Entonces puedes decir a table for 2, please. Muy bien. A table for 2, please. Perfecto. Luego te puedes decir, ¿puedo ver el menú? ¿Quieres ver el menú? Porque si no, pues no sabes qué vas a comer o a cenar. Can I see the menu? Menu. Es que escribe igual que nosotros, pero la pronunciación hay cambio. Can I see the menu? Perfecto. Como te gusta todo lo que hay en el menú, pues puedes decirle que te recomiende algún plato. ¿Qué te recomienda? ¿Qué recomienda? What do you recommend? Yes, what you recommend? What you recommend? Repítelo. Perfecto. Cuando ya lo tienes ya acertado, puedes decir, me gustaría pedir y el plato que quieras, no se lo puedes señalar así y listo. I would like to order como de ordenar un plato, ¿no? Tampoco es tan difícil algunas palabras. I would like, ¿qué más? To order. Muy bien. A mí, por ejemplo, no me gusta el picante. Me sienta mal, además. ¿Cómo puedes decir que si este plato es picante? Porque no quieres picante. Is this dish spicy? Spicy es picante y dish es plato. Entonces, is this dish spicy? Es un poco también trabalenguas, pero si te concentras, entonces digo yo que bien. A ver, repite. Is this dish spicy? Perfect. Perfect. Vale. Ahora has acabado de comer todo buenísimo y quieres que te traiga la cuenta. Entonces, para decirle me trae la cuenta, por favor, siempre por favor, porque allí siempre pues les encanta todo, por favor. Le puedes decir, can I have the bill, please? Bill, P-I-L-L. Can I have the bill, please? Ahí está, repite. Perfecto. Y eso nos quedan, a ver, nos quedan solo dos cositas. ¿Tienes alergia a las nueces, por ejemplo? ¿Cómo lo dirías que si esto contiene nueces? Does this contain nuts? Nuts. Eso es perfecto. Y quieres un vasito de agua porque ya estás ahí tanto comer, estás a tope. Y quieres decirle que un vaso de agua, por favor. A glass of water, please. A glass of water, please. A glass, muy bien, of water, please. Perfecto. Muy bien, vamos a pasar a la quinta fase, quinta parte. Y esta ya va a ser como ya paseando, explorando un poquito los alrededores del lugar donde estás. Pidiendo un poco de direcciones para saber dónde puedes ir y tal. Así que toma nota que vamos a seguir con ello. Voy a mirar las frases que tengo apuntadas para ti.
es que puede ser muy emocionante ir por allí, por allí, por allí, por acá, pero puedes perderte, así que estas frases te van a ayudar mucho. Vale, pues aquí no las tengo, voy a mirar en el móvil a ver. Ah, mira aquí sí las tengo, perfecto. Pues te voy a ir diciendo, ¿vale? Despacito, no te preocupes, que estas quizás son un poquito más complicadas. Vale, ¿cómo dirías cómo llego al museo? Vale, que solo sabes la palabra museo. Bueno, no te preocupes, a ver. Sería, how do I get, repite, ¿vale? To the, y la palabra que tú sabes. Muy bien, muy bien. How do I get to the museum? Bien. Vale, aquí tengo otra. Vale, tienes el mapa que te han dado en el hotel y quieres que te digan exactamente dónde está un sitio. Y le puedes decir, ¿puede mostrarme en el mapa? Eso. ¿Cómo se le diría? Can I show me on the map? Can I show me on the map? Muy bien. Can I show me on the map? Muy bien. Siguiente, a ver. Está a una distancia caminable, es decir, el sitio en el cual te han señalado en el mapa. Tienes que preguntar si puedes ir andando hasta ahí, porque a lo mejor tienes que coger un taxi o ir en coche, bus o incluso en metro. ¿Cómo lo dirías? Is it, ¿vale? Within walking distance. Muy bien. Vamos a repetirlo. Is it within walking distance? Maravilloso, muy bien. ¿Dónde está la estación de metro más cerca? Imagínate que te han dicho que no, así que tienes que coger el metro. Where is the nearest subway station? Station, estación. Subway is metro. ¿Vale? Where is the nearest subway station? ¿Vale? Si tú quieres directamente preguntar si puedes ir caminando, pues le puedes preguntar, Can I walk? Dear. Plan, puedo ir caminando a este sitio, ¿no? Can I walk dear? ¿Vale? Repítelo, a ver. Can there. Muy bien. Can I walk there? Can I walk there? Can I walk there? Vale. Si quieres preguntar si puedes ir caminando a una distancia porque directamente tú ya quieres ir a tope y caminando, pues puedes preguntar Can I walk there? There, ¿vale? Can I walk there? Es como que le puedes señalar, ¿no? El lugar. Can I walk there? Muy bien. Repítelo entonces. Can I walk there? Muy bien. Venga, que nos falta poquito. ¿Dónde puedo comprar unos tickets, unos boletos? Piensa que en español también usamos la palabra tickets igual que ellos, así que eso ya lo tienes ganado. Entonces, where can I buy tickets? Where can I buy tickets? Where can I buy tickets? Repite conmigo. Where can I buy tickets? Muy bien. Perfecto. Y nos faltan solo dos. ¿Qué es un buen lugar para visitar aquí? En plan, un lugar bueno para visitar por aquí sería What is a good place to visit here? Es un poquito más larga, no nos pongamos nerviosos. What is good a place to visit here? Bueno, poquito. What
necesitas una farmacia, entonces, ¿cómo dirías si hay una farmacia cerca de donde pues, tú estás, ¿no? ¿Cómo le dirías? Is there a pharmacy near me? Muy bien. Esas palabras te las conocías de antes, ¿verdad? La de there, la de near me y farmacia. Pues es muy fácil, pharmacy. Muy bien, pues la verdad es que has hecho fenomenal. No me esperaba que tuvieses una pronunciación tan perfecta a pesar de no saber la mayoría de frases. Y no te olvides de repasar la lección. Recuerda que te di el papelito, puedes apuntar todo ahí. Igualmente te voy a enviar... Vale, dime tu correo. Te lo voy a enviar. Ajá. Perfecto. Ahí te lo he enviado para que lo tengas y lo puedes escribir luego a mano. Y así te va recordando un poquito. Y nada, no te olvides de volver aquí conmigo a aprender cosas nuevas. Y espero que vuelvas y que no te olvides de que tienes aquí un sitio relajante y para aprender juntos. Te espero en la próxima aventura. Pásalo muy bien y buen viaje. Chaito, adiós, adiós, gracias, 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 nos vemos.